Te despiertas a las 3 de la mañana. La lengua la notas pegada al paladar, la boca pastosa como si te hubieras tragado arena. Entonces lo que haces es beber agua y a los 10 minutos notas la sequedad de la boca otra vez igual. Si esto te pasa cada mañana, es probable que hayas buscado soluciones y es posible que hayas visto el consejo de beber agua tibia con sal por la mañana en ayunas y nada más despertarte. Pues espera antes de hacerlo porque esto tiene un problema. Que si tomas medicación para la tensión, para el corazón o incluso para dormir, una carga de sodio extra en ayunas, sobre todo si tienes hipertensión, insuficiencia cardíaca o problemas en el corazón, puede ser como apagar un incendio con gasolina, que lo que haces es empeorar la situación. Y lo más importante es que la solución esta en realidad no ataca el problema real. ¿Cómo podemos entender esto de la boca seca? Imagínate tus glándulas salivares como si fueran aspersores automáticos del jardín. No es que el depósito de agua esté vacío, es que alguien ha cortado el cable que les da la orden de funcionar a estos aspersores del jardín. El agua en realidad está ahí, pero el sistema no recibe la señal para ponerse en marcha. Esto es lo que ocurre en la mayoría de personas mayores de 60 años que notan que se despiertan con la boca seca. El responsable no suele ser la deshidratación, no suele serlo, aunque podría influir. El misterio es resolver cuál es la causa real. ¿Cómo funciona la saliva nocturna? Para entender por qué se seca la boca durante la noche, necesitas saber algo que poca gente conoce sobre su propia saliva. ¿A qué me refiero? Pues a que tu cuerpo no produce la misma saliva a las 2 de la tarde que a las 3 de la madrugada. No produce lo mismo. Hay un ritmo biológico que reduce la producción salival de forma drástica durante el sueño. Es como si fuera una fábrica que baja al mínimo en el turno de noche. No cierra, pero trabaja al límite mínimo, y esto es lo normal. ¿Cuál es el problema? Pues el problema aparece cuando ese mínimo se superpone con algo más. Algo que empuja el sistema hacia abajo justo cuando ya está en su punto más bajo. Hace que trabaje menos todavía la fábrica. Y este algo puede ser de dos tipos. Y dependiendo de cuál sea el tuyo, la solución es distinta, completamente distinta. El primero es un bloqueo químico, algo que interrumpe la señal nerviosa, que es la que ordena a las glándulas a producir saliva. Y el segundo es un bloqueo mecánico, algo que evapora la poca humedad que queda mientras duermes. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a por el primero, que en realidad es el más frecuente y el que se suele ignorar. ¿En qué consiste este bloqueo químico de la saliva? Pues consiste en el bloqueo que hacen fármacos, medicamentos. Me explico. ¿Recuerdas la metáfora del aspersor de agua en el jardín y el cable cortado? Pues el cable es el sistema nervioso parasimpático. Cada noche este sistema nervioso parasimpático envía una señal a las glándulas salivares a través de un neurotransmisor que se llama acetilcolina y les dice que produzcan saliva. Mantén la boca húmeda. ¿Cuál es el problema? Que hay un grupo de medicamentos que son muy frecuentes y que bloquean este mensajero, que bloquean esta acetilcolina. Y no lo hacen para fastidiarte o para perjudicarte, no, es un efecto secundario de su función principal. Pero da igual porque el resultado es el mismo, que el cable es como si se cortara y las glándulas no reciben la orden de producir saliva. Estos medicamentos se llaman anticolinérgicos y muchos pacientes toman estos anticolinérgicos sin saber que tienen este efecto. ¿Cuáles son los más frecuentes? Primero los antidepresivos más antiguos, la amitriptilina, la cloimipramina y similares que tienen un efecto anticolinérgico potente. Puede ser que los tomes por la noche para el dolor crónico, para conciliar el sueño, y estos serían los primeros sospechosos. Se suelen utilizar con estas indicaciones. Segundo, los antihistamínicos de primera generación, que se usan para la alergia o para el picor. También bloquean este grifo salival. Después, los fármacos para la vejiga hiperactiva, la solifenacina o la oxibutinina, que actúan sobre los mismos receptores que controlan la saliva. Lo que hacen es cortar de alguna forma el cable a las glándulas salivares al mismo tiempo que relajan la vejiga. Los diuréticos, como la hidroclorotiazida, la furosemida, reducen también el volumen total del líquido en el cuerpo y al haber menos líquido disponible, hay menos saliva posible para producir. Sobre todo por la noche, cuando llevas horas sin beber. ¿Estás tomando alguno de estos medicamentos?
los tienes allí y los tomas, pues aquí viene algo que cambia todo. Que no hace falta tomar un único fármaco de estos potente. Muchas veces los datos revelan algo que es fascinante, que es que cuando se suman varios fármacos con un efecto anticolinérgico, aunque sea leve, la sequedad puede volverse inimportante. Es decir, que ninguno es muy agresivo por separado, pero cuando los juntas, ahí está el problema. Imagínate una escopeta de perdigones en lugar de una sola bala. Ningún perdigón a lo mejor tumba el pájaro, pero todos juntos sí que pueden hacerlo. Un antihipertensivo puede tener un efecto leve, un antihistamínico de vez en cuando también, un relajante muscular tampoco pasa nada, un antidepresivo a dosis baja tampoco, pero cada uno es inocente por separado, pero como los subes a todos por la noche, cuando ya el flujo de la saliva está al mínimo, pues los resultados son una boca como si fuera cartón. Es decir, que la suma importa más que uno solo. El segundo culpable no está en tu pastillero. En realidad está en cómo respiras mientras estás durmiendo. Y muchos no saben que les pasa esto porque cuando pasa están inconscientes, están dormidos. Piensa en la puerta de la nevera entreabierta toda la noche. ¿Qué es lo que pasa si está entreabierta? Pues que por la mañana pues todo estará reseco, afectará lo que hay dentro. Y no es que la nevera no haya estado funcionando, funcionaba bien. El problema es que el aire ha estado entrando y saliendo durante horas porque esta puerta estaba entreabierta. Pues lo mismo pasa con la boca de alguien que duerme con la boca abierta durante la noche, que el aire entra y sale durante 7-8 horas. Esto evapora cualquier rastro de humedad que las glándulas salivales hayan podido producir y da igual la cantidad de agua que bebas antes de acostarte o cuando te levantes, porque si duermes con la boca entreabierta, amenazarás con la boca seca pues casi siempre. ¿Y por qué las personas duermen con la boca abierta? Pues la razón más frecuente es por problemas en la nariz, que puedes tener el tabique desviado, puedes tener pólipos, puedes tener rinitis crónica, puedes tener alergia. Si el paso nasal está obstruido, el cuerpo busca la zona de menor resistencia y este camino es la boca. La segunda razón, y afecta sobre todo a mayores de 55 años, es que se va perdiendo el tono muscular en la garganta durante el sueño. Claro, los músculos se relajan más, la mandíbula cae y la boca se abre. Y esto ocurre sobre todo en personas que roncan. Y esta también es una de las señales de apnea del sueño. Y si estás usando ya el CPAP para la apnea del sueño, pues este propio CPAP también puede secar la boca si el humidificador pues no está bien ajustado. Esto has de consultarlo con el neumólogo, con el neurofisiólogo, con el especialista para ver las causas. ¿Cuáles son las señales de apnea del sueño? Pues si además de tener la boca seca, te despiertas cansado sin motivo por las mañanas, además tienes dolores de cabeza cuando te levantas, roncas fuerte, tu pareja te dice que te quedas como sin respirar, pues esto merece que sea valorado por el médico. Aquí ya no estamos hablando solo de la boca seca, sino que en este caso la vía aérea te está avisando de que hay algo más importante ahí que hay que investigar. ¿Cómo sabes cuál de los dos bloqueos de las glándulas salivales es el tuyo? Pues te puedes hacer estas preguntas. Primero, ¿tomas más de 2 o 3 medicamentos de forma crónica? Es posible que el bloqueo químico sea el primer sospechoso en tu caso. En segundo lugar, ¿roncas durante la noche o te despiertas con mucho cansancio? Pues en este caso es posible que sea la causa mecánica. Y en tercer lugar, los dos. En mayores de 60 años muchas veces es más frecuente de lo que parece, porque puede ser que se combine tomar varios fármacos con lo de roncar y dormir con la boca abierta. Y esto es importante para valorar qué es lo que hay que hacer a continuación. Por eso, la pregunta es, ¿cuál es tu caso? Plan práctico para la boca seca al despertarte. Ahora sí, ¿qué puedes hacer según cuál sea tu caso? Pues tenemos 2 pasos para actuar hoy mismo y también una señal de alerta importante. Entonces vamos a por el paso número 1. Si sospechas que el bloqueo es químico, lo que hay que hacer es revisar tu medicación con tu médico. Nunca cambies ni suspendas una medicación por tu cuenta. Esto es lo primero y es importante. Lo que sí que puedes hacer es llegar a la consulta del médico con una pregunta concreta. Te la preparas, le dices, doctor, tengo la boca muy seca por las noches. ¿Hay algunos medicamentos que puedan estar causándolo? O le puedes preguntar, ¿podríamos mover alguno de estos medicamentos por la mañana? Esa es una pregunta para iniciar la conversación, a ver qué te dice. Y en algunos casos puede ser que la solución sea tan sencilla como cambiar
cuando se toma el medicamento. No la dosis, no el medicamento en sí mismo, sino solo el horario. La lógica es sólida. Es que si tu fábrica de saliva trabaja menos por la noche, no tiene sentido acumular fármacos que aún van a frenarla más tomándolos por la noche. Mientras gestionas la consulta, también hay algo que puedes hacer ahora mismo sin receta. La primera es el chicle sin azúcar. Es un acto de masticar que activa las glándulas salivares. Si además el chicle lleva xilitol, pues mejor, porque protege el esmalte y también reduce el riesgo de caries, que en personas con boca seca es un riesgo. El chicle antes de dormir pues no soluciona la causa, pero ayuda a calmar el síntoma por la noche. Después los humectantes orales tipo spray o gel que lo venden en las farmacias. Un sorbo de agua no te va a servir mucho, pero esto sí porque se adhiere a la mucosa. Es un tratamiento sintomático, pero hay revisiones clínicas que lo respaldan. Después el paso 2, si sospechas un bloqueo mecánico, lo que hay que hacer es favorecer la respiración nasal. Aquí el objetivo es devolver el aire al camino natural, que es la nariz, y se puede hacer un lavado nasal con suero fisiológico antes de acostarte, que esto puede abrir el paso suficiente para que el cuerpo no busque la salida por la boca. Puedes dormir de lado, que esto reduce la tendencia a abrir la boca y también disminuye el ronquido en la mayoría de las personas. A veces lo facilita dormir con un cojín entre las rodillas y trucos. Si llevas despertándote cansado sin causa aparente, también podrías pedir un estudio del sueño, preguntarle al médico, porque la apnea del sueño no tratada es un riesgo cardiovascular que hay que descartar. ¿Cuándo ir más allá? Pues son señales de alerta en casos de boca seca que hay que tener en cuenta. Pues hay situaciones en las que la boca seca no es un problema de pastillas ni es un problema de respiración. Es una señal de que hay algo que necesita una valoración médica. Si la sequedad no mejora en unas semanas después de hacer algunos ajustes, pues aquí ya obligatorio consultar con el médico o en los casos de apnea que hemos dicho antes. Y si además tienes ojos secos, como si tuvieras arenilla en los ojos, pues podría ser un síndrome de Sjögren. Si tienes mucha sed durante el día y cansancio importante y bebes mucho, orinas mucho, habría que descartar una diabetes. Si has recibido radioterapia en la cabeza o el cuello, pues necesitas un manejo especializado. Esto no es para alarmarte, porque en la mayoría de casos se puede controlar y tiene soluciones, pero tratar solo el síntoma mientras la causa sigue ahí debajo activa, pues no tiene sentido. ¿Qué puedes hacer hoy? Pues una sola cosa para hoy. Esta noche, cuando tomes tus medicamentos, te los miras. Te los vas mirando uno por uno y te haces 3 preguntas. Primero, sé para qué es. Segundo, ¿cuánto tiempo llevo tomándolo? Tercero, ¿lo tomo por la noche porque debe ser tomarlo de noche o lo tomo de noche porque siempre lo he hecho así? Si no tienes la respuesta para alguna de estas preguntas, pues ya sabes lo que toca. Hacer una conversación con tu médico y aclararlo. Y si quieres entender cómo estos mismos fármacos anticolinérgicos que hemos estado viendo hoy pueden estar afectando también tu memoria, te dejo aquí un vídeo en donde lo explico con más profundidad, porque la boca seca puede ser la primera señal también de que algo ocurre en silencio en tu cerebro. Cuídate, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.